Mateo capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1: Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Este texto de Mateo que hemos leído no solo nos relata un acontecimiento histórico maravilloso, importantísimo, no solo vemos en este texto una historia bonita, digna de leerse únicamente en esta temporada navideña, no solo nos da un motivo para adornar nuestras casas y poner esa escena que ocurrió allá en Belén de Judea hace 2000 años. Este texto, hermanos, es palabra de Dios y dice el apóstol Pablo allá en su carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Mi intención con la ayuda de Dios es que este pasaje que hemos leído haga esto en el corazón de cada uno de nosotros el día de hoy. Que nos enseñe, que nos instruya, que nos corrija si es necesario, que nos redarguya, con el propósito de que nosotros seamos perfectos, o por lo menos que crezcamos un poco más, enteramente preparados, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Así que vamos viendo algunas cosas de estos versículos que hemos leído. Mateo escribe y en el versículo 1 comienza diciendo: Jesús nació en Belén de Judea. Mira qué frase, ¿eh? Se dice bien fácil, se lee bien fácil. Una frase de 5 o 6 palabras. Jesús nació en Belén de Judea. Pero esta frase anuncia un evento como ningún otro. El evento más maravilloso, más importante para toda la humanidad. Aquel evento ocurrido en Belén de Judea hace 2000 años, cuando el Verbo se hizo carne, como dice el apóstol Juan en su Evangelio. El Verbo, la palabra, se hizo carne. El Rey con mayúscula, el Rey nació. El Rey se hizo hombre y nació allá en Belén de Judea. El Rey, repito, con mayúscula, el Rey eterno, cuyo dominio es eterno, entró en la historia humana. El soberano, el creador y sustentador de todas las cosas, se hizo hombre y entró en la historia humana. La luz verdadera, como también lo dice Juan en su Evangelio, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Llegó, vino. La promesa se cumplió.
La promesa que Dios anunció siglos antes por medio de los profetas se cumplió. El día llegó, el tiempo establecido por Dios llegó y la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y dice el apóstol Juan en su evangelio que la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y cuando eso pasa, las tinieblas tiemblan. Las tinieblas tiemblan. Y eso fue lo que pasó allá en Belén de Judea. Jesús nació, dice entonces en la primera parte del versículo 1, en Belén de Judea, y dice enseguida, durante el reinado de Herodes. Uno de los Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Este era conocido como Herodes el Grande. Este no era judío. Estaba reinando sobre Judea, pero no era judío. De hecho, era idumeo, descendientes de Edom. Llegó al trono allí en Judea por imposición de Roma. Roma lo puso allí en Judea y estaba gobernando allí de esa manera. Este Herodes, conocido como Herodes el Grande, era un hombre cruel y la historia así lo identifica, así lo conoce, un hombre cruel, un hombre sanguinario, dispuesto a lo que fuera necesario para mantenerse en el trono y en el poder. Al que se me atraviese, me lo echo. Y la historia enseña eso. Aún a parientes suyos, a familiares suyos, cualquiera que Herodes el Grande sospechara que sería una amenaza para su trono, se lo quitaba del medio, se lo echaba. Eso por parte de Herodes. Por parte de Israel, la situación de Israel no era nada buena en ese entonces. Había pasado un periodo de más de 400 años en donde había ocurrido o un tiempo en el que había o hubo silencio por parte de Dios para con Israel. Más de 400 años en donde Dios no había manifestado nada para Israel. En ese tiempo Israel como nación estaba en una crisis espiritual profunda. Había religiosidad, sí, la había. El templo estaba de pie. Había mucha actividad religiosa en el templo. Los sacerdotes cada día llevaban a cabo los sacrificios que la ley de Moisés exigía, sacrificios y ritos que la ley mandaba. Los maestros de la ley conocían las escrituras, los escribas y los fariseos conocían las escrituras y las profecías que hablaban del Mesías prometido. Había religiosidad, pero el corazón de los israelitas estaba en completa oscuridad. En palabras del Señor Jesús, ¿recuerdan cómo les dice a los escribas y fariseos en una ocasión? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la condición de Israel en ese tiempo. Mucha religiosidad, pero su corazón estaba en completa oscuridad, en tinieblas. Por ese tiempo, dice Mateo todavía en el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. De estos hombres sabemos solo lo que dice el texto, nada más. Lo que la tradición dice acerca de ellos es nada más eso, tradición. No sabemos ni cuántos eran, no sabemos ni cómo se llamaban, no sabemos de qué países venían exactamente, ni en qué medio de transporte cuadrúpedo se transportaban. Así que no lo busquemos. Si el texto no dice más, no hay por qué andar buscándole más. Lo que dice es que eran sabios de países del oriente, nada más. Sabios de países del oriente. Y llegaron a Jerusalén. Se trasladaron una distancia, dicen algunos que más o menos 1,600 kilómetros desde el lugar donde vivían hasta Jerusalén. 1,600 kilómetros. Llegaron a Jerusalén y llegaron con un propósito.
en particular. Llegaron a Jerusalén y comenzaron a preguntar. Al final del versículo 1 dice, llegaron a Jerusalén y preguntaron, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Mira, la pregunta que hacen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y esto nos dice algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los sabios de Oriente no preguntaron, ¿dónde está aquel que nació y que va a ser rey? No fue eso lo que preguntaron. Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey que ya nació? El rey. Porque humanamente hablando, los que son reyes no nacen siendo reyes. Primero nacen y luego son reyes. En el caso de Jesús, no. Jesús es el rey, otra vez con mayúscula, el rey eterno. Nació en forma humana siendo rey. Cuando se encarnó en Belén de Judea, Él ya era rey, el rey eterno, todopoderoso y soberano. Por eso es que los reyes, los sabios, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Estos hombres reconocieron y confesaron lo que muchos allá en Jerusalén en aquel tiempo y a lo largo de la historia en todo el mundo se niegan y se han negado a reconocer acerca de Jesús de Nazaret. Él es el rey. Él es el rey. Y repito, tristemente esto, mucha gente a lo largo de la historia, y en aquel entonces, allá en Jerusalén, la mayoría de la gente se negó a reconocer eso. Se negó a reconocer que Jesús es el rey. Pero la Biblia lo enseña claramente, Jesús es rey. Él es rey. Y nosotros haremos bien en tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón y alabar a Dios por lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que llegaron a Jerusalén aquellos hombres que venían de Oriente. Repito, viajaron miles de kilómetros, llegaron allí y llegaron con un propósito en su mente. Un propósito claro, un propósito firme. Dice la segunda parte del versículo 2, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Allí está el propósito que los llevó a trasladarse una distancia de 1,600 kilómetros desde su lugar donde vivían hasta Jerusalén. Un propósito claro, un propósito firme. Venimos hasta aquí a adorar al Rey que ha nacido. Estos hombres eran astrólogos, se dedicaban a eso. Relacionaron la aparición de la estrella con un evento extraordinario que estaba sucediendo en el mundo en aquel entonces. Relacionaron la aparición de la estrella con el nacimiento del rey. Ellos fueron convencidos de esto. Está sucediendo o ha sucedido algo simplemente maravilloso, un evento maravilloso, sin igual para todo el mundo. Ha nacido el rey y eso los llevó, repito, a trasladarse desde su hogar hasta Jerusalén con un propósito firme en su corazón. Venimos a adorar al rey. La estrella los guió. La estrella los guió, pero Dios estaba detrás de todo. Que no te sorprenda, Que no te sorprenda. ¿No dice la Biblia en Isaías que Dios conoce a cada una de las estrellas y a cada una la llama por nombre? A cada una. No debe sorprendernos entonces que Él haya usado una estrella para guiar a estos hombres desde su hogar hasta Jerusalén. Es Dios, mira, y esto nos recuerda y nos enseña algo, a ti y a mí, y gloria a Dios por esto. En el caso de aquellos hombres sabios de Oriente, Dios mismo los guió por medio de una estrella hasta donde estaba el Rey, Cristo Jesús. Ahora, para ti que estás aquí, ¿recuerdas cómo Dios te guió a ti hasta el Rey, a Cristo Jesús?
Dios es el soberano y Dios usa los medios que Él quiera para guiar a quienes Él quiere hasta Cristo Jesús. Con aquellos hombres Dios usó una estrella. ¿Y contigo? ¿Usó a otra persona probablemente? Que te guió hasta Cristo Jesús. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy. Por la pura, bendita y maravillosa gracia de Dios. Nosotros estábamos en la misma condición que aquellos hombres de Oriente. Esos hombres de Oriente no eran judíos, eran gentiles. Ellos estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y lo mismo estábamos, en la misma situación estábamos tú y yo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Así que Dios usó una estrella para guiar a esos hombres hasta Jerusalén. Y al parecer, cuando llegaron a Jerusalén, la estrella desapareció por un tiempo. Por eso estuvieron preguntando, llegaron a Jerusalén, pero ya no vieron la estrella y por eso estuvieron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y no fue una pregunta que hicieron nada más una vez. Estuvieron indagando, preguntando aquí por allá, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero después la estrella volvió a aparecer. Mira lo que dice el versículo 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y vamos a leer hacia atrás ahora la segunda parte del versículo 9. Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Así que parece ser que llegaron a Jerusalén, la estrella desapareció por un tiempo, estuvieron preguntando por aquí, por allá, y de pronto la estrella otra vez apareció. Cuando vieron la estrella, dice que se llenaron de alegría. Siguieron la estrella y los llevó hasta Belén y se detuvo, dice, sobre el lugar donde estaba el niño. Su viaje había terminado. Llegaron a su destino. Ahora, noten conmigo una cosa, y esto creo que también vale la pena que lo notemos juntos. La segunda parte del versículo 9 que leímos, lo voy a leer nuevamente, desde donde dice, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba, ¿quién? El niño. Noten que Mateo menciona siempre en primer lugar al niño. Vamos a verlo, miren, versículo 13. Allí mismo, versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto. ¿Con quién? Con el niño y su madre. El niño en primer lugar. Quédate allí, le dice, hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. 14. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Versículo 19. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Versículo 21. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel. Y mira, para que quede bien claro, ¿con quién? Con Jesús y su madre. Es Él, hermanos, es Él, es el niño, es Jesús en quien se concentra toda la atención. Él es el protagonista, Él es, no es María, no son los sabios de Oriente, no es la estrella, es Jesús, el Rey. Por eso, en el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, dice que cuando los sabios de Oriente
llegaron a Belén y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño, a Jesús, el Mesías prometido, el Verbo encarnado, Dios en forma humana, el Rey, el Señor soberano, el único, óyelo bien, el único que es digno de adoración. Solo Él. Nadie más. Así que aquellos hombres convencidos de ese gran acontecimiento que ocurrió allá en Jerusalén, se prepararon para su largo viaje desde Oriente hasta Jerusalén con un propósito claro y firme: adorar al Rey. Llegaron a Jerusalén, estuvieron preguntando por el Rey que había nacido, y tanto estuvieron preguntando que la noticia llegó a oídos de Herodes. Dice el versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. En otras palabras, se alarmó. Hay quienes dicen, y lo traducen de esta manera, se aterró. Herodes se alarmó, se aterró de saber que había algunos hombres extranjeros que andaban preguntando y buscando al rey de los judíos. La pregunta es ¿por qué? Y creo que la respuesta a la pregunta es obvia, pero de todos modos lo voy a mencionar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Herodes se alarmó? ¿Por qué se aterró? La respuesta es obvia. Porque vio amenazado su trono y su reinado. Herodes era un hombre egoísta. Herodes era un hombre ensimismado, que vivía nada más para sí. Era de esos hombres que dicen primero yo, luego yo y al último yo. Estaba obsesionado con el poder, estaba obsesionado con el trono. Por algo se hacía llamar Herodes el Grande. Y cuando percibió una amenaza para su reinado, para su trono, se alarmó, se aterró. Y esto nos recuerda algo, hermanos. Cristo, el Rey, el soberano, Cristo siempre ha sido y será una amenaza para todo aquel que cree ser el Señor y el Rey de su vida. El mundo en general vive así. Los seres humanos en general viven así. Bien firmes en su trono, creyendo que son ellos el Señor de su vida, el Rey de su vida, y cuando algo o alguien amenaza su trono, su reinado que ellos creen tener, les pasa lo mismo que Herodes. Se alarman, se aterran, porque de ninguna manera están dispuestos a dejar su yo, de ninguna manera están dispuestos a dejar su trono. Pero Herodes no fue el único que se turbó. El pasaje dice que todos en Jerusalén también se turbaron. En el versículo 3 dice, igual que todos en Jerusalén. Y otra vez la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todos en Jerusalén también se turbaron, se alarmaron? Y la respuesta también es sencilla, porque todos en Jerusalén conocían a Herodes y sabían de lo que era capaz Herodes. Se alarmaron y se aterraron porque no sabían cómo iba a reaccionar Herodes al ver amenazado su trono.
Lo que sí sabían es que ese hombre era capaz de hacer cualquier cosa con tal de impedir que alguien le quitara su trono. Así que Herodes oye que andan por ahí algunos extranjeros preguntando por el rey de los judíos que ya nació. Herodes se turbó profundamente, se alarmó y tomó una determinación: defender su trono y su reinado a como diera lugar. Y eso implicaba una cosa: deshacerse de aquel supuesto rey. Herodes, aparte de ser cruel y despiadado, también era un hombre astuto. Y él sabía a quién debía acudir para obtener la información que quería y para lograr sus planes. Así que lo primero que hace, dice el versículo 4, mandó llamar a los principales sacerdotes, encabezados por el sumo sacerdote y los maestros de la ley religiosa, los escribas y los fariseos. La crema innata en materia de religión allá en Jerusalén. Estos hombres eran los representantes oficiales allí en Jerusalén. Los mandó llamar. Y dice del versículo 4 que les preguntó dónde se supone que nacerá el Mesías. 5. Le dijeron en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. Y dice el versículo 6, ellos citan la profecía: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Lo que llama la atención es que Mateo ya no dice más acerca de estos hombres. Al parecer, y muy probablemente, estos hombres se presentaron ante Herodes porque los mandó llamar, respondieron a la pregunta de Herodes, le dieron la respuesta y después de eso se fueron como si nada, mostrando una total indiferencia a lo que estaba ocurriendo allí en Jerusalén y una total indiferencia hacia las profecías que hablaban de la llegada del Mesías. Estos hombres conocían las escrituras y las profecías en cuanto al Mesías. Las conocían, las sabían de memoria. Delante de Herodes citaron la profecía del profeta Miqueas. Pero después de eso, no hicieron nada. El pasaje no dice que hayan hecho nada. Se puede notar en ellos una total indiferencia. Nada más contestaron lo que les preguntaron y ya. ¿No se supone que debían también investigar? No lo hicieron. Mejor Herodes se inquietó y preguntó, pero ellos no hicieron nada. Herodes mejor mostró más interés que ellos. Y tan es así el interés de Herodes, que dice el versículo 7, que después de eso Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. ¿Te fijas? Herodes estaba más interesado en el nacimiento del Mesías que aquellos hombres que eran los representantes legales en Jerusalén, los maestros de la ley. El asunto con Herodes es que él únicamente buscaba información. Este era un hombre astuto. Después de que convocó a los principales líderes de Jerusalén, luego convocó a los sabios de Oriente, pero dice que los convocó a una reunión privada, en secreto. No quería levantar sospechas de cuál era su plan. Y dice, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Me llama la atención cómo lo dice, por medio de ellos se enteró. Como que él estuvo ahí manipulando la conversación,
adornando las palabras que iba a utilizar, pensando bien de qué manera sacarles la información a esos hombres. No quería levantar sospechas. Pero Herodes, aparte de cruel y sanguinario y aparte de astuto, Herodes también era un hombre mentiroso y era un hombre hipócrita. Porque vean lo que le dice a los sabios en el versículo 8. Entonces les dijo, vayan a Belén, busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está. ¿Para qué? Para que yo también vaya y lo adore. Este hombre era un mentiroso y era un hipócrita. Ahora, miren, este texto, hermanos, que estamos leyendo, nos muestra dos tipos de personas. Dos tipos de personas representadas por los sabios de Oriente y por Herodes. En este texto vemos eso, dos tipos de personas. Vemos también dos búsquedas, porque los sabios estaban buscando al rey de los judíos y Herodes también lo estaba buscando. El asunto es que la búsqueda de los sabios de Oriente era una búsqueda sincera, pero Herodes lo estaba buscando para matarlo. Vemos dos intereses, vemos dos intenciones, vemos dos corazones, vemos dos adoraciones. Una verdadera y sincera y otra falsa e hipócrita. Ambos buscaban a Jesús. Ambos expresaron su intención de adorarlo. Repito, solo que la intención de los sabios era sincera, mientras que la intención de Herodes era fingida, era falsa, solo era una apariencia, era hipocresía. Por un lado, miren, aquellos sabios de Oriente son un claro ejemplo, un ejemplo claro de lo que es la adoración verdadera, la adoración sincera, la adoración genuina. Por su parte, Herodes es un claro ejemplo de una adoración falsa, una adoración hipócrita. Herodes es un claro ejemplo de la religiosidad, de la hipocresía que hay en mucha gente. Herodes representa a muchos hombres y mujeres que, como dice el apóstol Pablo, hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Herodes representa a muchos hombres y mujeres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Herodes con su boca habló de adorar al rey de los judíos, pero la intención de su corazón era matarlo. Por su parte, los sabios de Oriente tenían una intención sincera, genuina. La adoración de los sabios de Oriente fue sincera, fue de corazón, mientras que la adoración, entre comillas, de Herodes era una adoración falsa, hipócrita, era una adoración, óyelo bien, por conveniencia. Herodes únicamente estaba buscando su conveniencia. En el caso de los sabios de Oriente, ya comenté que su adoración fue sincera, fue real, genuina. Y su adoración de estos hombres comenzó cuando reconocieron y confesaron a Jesús como rey. Allí comienza la verdadera adoración, reconociendo y confesando a Jesús como rey. Ahora, estos hombres reconocieron y confesaron a Jesús como rey no porque eran muy sabios, no fue eso. Estos hombres reconocieron y confesaron a Jesús como rey, ¿sabes por qué? Porque Dios
tuvo misericordia de ellos. Estos hombres reconocieron y confesaron a Jesús como rey porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, brilló en el corazón de ellos e iluminó su entendimiento. No es porque estos hombres fueran muy sabios, no, es porque Dios iluminó su corazón y su entendimiento. Antes de que estos hombres buscaran al rey de los judíos, Dios los había buscado a ellos. Y los guió desde su hogar hasta Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén y llegaron a Belén y encontraron al niño, hicieron dos cosas. Lo vemos en el pasaje. Lo adoraron y lo honraron. Adoración y honra. Adoraron al rey. Lo adoraron con palabras, con expresiones de adoración, y lo honraron con regalos. Adoración y honra. Palabras y acciones. Y llevaban presentes, llevaban regalos para él, especiales para él, regalos dignos de un rey, no eran cualquier regalo. Dice la segunda parte del versículo 11, después de que se inclinaron y lo adoraron, dice, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos. Repito, no cualquier regalo, eran regalos costosos, eran regalos valiosos, eran tesoros dignos de un rey. Oro, incienso y mirra. Oro, le presentaron, le regalaron oro reconociendo su realeza. El oro está relacionado con los reyes. Reconociendo su realeza, Él es el rey. Él es el rey. Le regalaron incienso reconociendo su divinidad. Él es Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y le regalaron mirra, perfume, reconociendo su humanidad. Él es Dios hecho hombre. Lo adoraron y lo honraron. Mira, la adoración y la honra que estos hombres ofrecieron a Jesús nos habla, en primer lugar, o entre otras cosas, nos habla de su convicción. Ellos estaban convencidos de quién era ese niño que había nacido allá en Belén de Judea. ¿Ah? Ellos sabían, estaban convencidos delante de quién estaban, del rey, el Señor, Dios en forma de hombre. Estaban completamente convencidos de esto. Por eso se inclinaron y lo adoraron. Porque sabían delante de quién estaban. La adoración y la honra que estos hombres ofrecieron a Jesús también nos habla de su generosidad. Su generosidad. Ellos honraron al rey con regalos costosos. No le dieron cualquier cosa. Le ofrecieron algo muy valioso. Lo hicieron con gozo, lo hicieron con gusto, lo hicieron con alegría. No le llevaban cualquier cosa. Le llevaban tesoros. Algo valioso, digno de un rey. Pero sobre todo la adoración y la honra que estos hombres le ofrecieron a Jesús nos habla de su corazón transformado. Por eso hicieron lo que hicieron. Porque su corazón previamente había sido transformado. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios que nadie, en palabras del apóstol Pablo, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural y milagrosa, como solo puede hacerlo Él, y transforma el corazón de una persona, y la hace nacer de nuevo. Solo entonces es cuando una persona
puede reconocer y estar completamente segura y convencida que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor, solo cuando le es dado por el Espíritu. Y eso pasó con aquellos hombres. Eso sucedió. Previamente a esto, Dios obró en ellos, Dios los transformó, Dios los cambió, Dios iluminó su entendimiento, Dios los hizo nacer de nuevo. De modo que cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús y María y José, y lo adoraron y lo honraron, antes de que ellos abrieran sus cofres de tesoro, Dios había abierto el corazón de ellos. Estos hombres lo hicieron y lo hicieron de corazón, pero lo hicieron porque Dios había abierto el corazón de ellos. Dios obró previamente en ellos. Y antes de disponer esos regalos costosos que llevaban y le ofrecieron a Jesús, ellos dispusieron su corazón. Su corazón que previamente había sido ya transformado por Dios. ¿Te fijas? Sus acciones demostraron lo que había en su corazón. Dios había obrado en ellos. Hay un pasaje, y acompáñame a verlo rapidito. Me estaba acordando hace un rato de esto y quiero que me acompáñes a ver lo que quiero decir y para reforzar lo que estoy diciendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, que es un pasaje que nos llama a dar y a dar con generosidad. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, segunda a los Corintios, capítulo 8. Es Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, y mira lo que les dice. Segunda a los Corintios 8, versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, oigan, ¿qué cosa? Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Quién lo hizo? Dios en su bondad. Versículo 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. Dice enseguida Pablo, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, y aquí viene la razón, el por qué. ¿Por qué? Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Primero se entregaron a Dios y luego se desbordó su generosidad. Es así, es el orden. Pero todo comienza con Dios. El apóstol Pablo dice, quiero que sepan lo que Dios ha hecho. Todo es obra de Dios. Solo cuando Dios obra en el corazón de una persona, esa persona puede dar, y puede dar con alegría, puede dar con generosidad. El apóstol Pablo habla de esto aquí en donde estamos, en la segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Te lo sabes de memoria, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No podemos dar con alegría ni con generosidad si no lo hacemos de corazón. Y no podemos hacerlo de corazón si nuestro corazón no ha sido transformado por Dios. Imposible. Así que aquellos sabios de Oriente, antes de que abrieran sus cofres de tesoro, Dios había abierto el corazón de ellos. Antes de que presentaran y dispusieran esos regalos costosos que le ofrecieron al rey, antes de eso dispusieron su corazón.
Y entonces vemos lo que ya mencioné, sus acciones demostraron lo que había realmente en su corazón. Ellos buscaron a Jesús, pero no con el fin de beneficiarse, sino con el fin de adorarlo y de honrarlo. Y esto nos enseña algo a nosotros, hermanos, nos recuerda algo. Mira, nosotros que estamos aquí, la mayoría, si no es que todos, espero, estamos de acuerdo en una cosa: Jesús es el Rey, ¿no? Lo sabemos. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios. Ahora, ¿sabes lo que eso implica? ¿Sabes lo que implica reconocer esto? ¿Sabes lo que implica confesar con tu boca que Jesús es el Rey, que Él es el Señor? Eso implica que si Él es el Rey y Señor, entonces, óyelo bien, Él, por ser el Rey y Señor, Él tiene derecho sobre tu vida, sobre tus posesiones, sobre tu tiempo. Óyelo bien, tú no eres el dueño de tu vida, solo eres administrador. Tu dinero no es tu dinero, tus posesiones no son tuyas, tu tiempo no es tu tiempo, tu vida no es tu vida, le pertenecen a Él. ¿Qué tan dispuesto estás a honrar a aquel a quien tú llamas Rey y Señor con tu vida, con tu tiempo, con tus posesiones? ¿Lo estás? ¿O no? ¿O tu vida, tu tiempo, tus posesiones son tan valiosas para ti que de ninguna manera estás dispuesto a deshacerte de ellos? Hermanos, estamos hablando de dos tipos de personas. Estamos hablando de dos tipos de adoración, una verdadera y sincera y otra falsa e hipócrita. Una verdadera y sincera que busca a Dios no para beneficiarse, sino para alabarlo, adorarlo y honrarlo. Y otra falsa e hipócrita que también busca a Dios, pero para beneficiarse únicamente él o ella, para sus propios intereses. Como Herodes. Las intenciones de Herodes, igual que su adoración, eran una farsa, eran una mentira. Fingió querer adorar a Jesús, pero sus intenciones eran otras y sus acciones lo demostraron. Buscó a Jesús, sí, pero no para adorarlo, sino para matarlo. De modo que sus acciones demostraron lo que realmente había en su corazón. Así que vamos terminando, miren, y quiero mencionar brevemente algunas características de una adoración falsa o características de los falsos adoradores. Número 1, o en primer lugar, la falsa adoración solo busca beneficios personales. La falsa adoración solo busca beneficios personales. La falsa adoración busca, otra vez, entre comillas, busca a Dios, no para adorarlo, ni para obedecerlo, ni para someterse a Él, sino para beneficio personal. Busca a Dios, sí, pero no para adorarlo, sino para usarlo. Ven a Dios no como Señor, sino como un sirviente al cual le dan órdenes y Él tiene que obedecer. Algo más. La falsa adoración se mezcla con la verdadera adoración. En el texto de hoy de Mateo vemos, en un punto, vemos a Herodes junto con los sabios de Oriente. Verdaderos adoradores con un falso adorador, o dicho a la inversa, un falso adorador entre verdaderos adoradores. Y esto es así, hermanos, es así. La falsa adoración se mezcla con la verdadera adoración. En todas las iglesias hay personas que dicen buscar a Dios, dicen adorar a Dios, pero no es así.
sus intenciones no son sinceras, no son genuinas. Porque los falsos adoradores se encuentran muchas veces entre los verdaderos adoradores. Otra característica de la falsa adoración es que busca información, así como Herodes, ¿no? Primero mandó llamar a los líderes de Israel, luego mandó llamar a los sabios de Oriente buscando información, preguntando. La falsa adoración busca eso, busca información, pero nada más. Solo eso, información. Herodes consultó, preguntó, investigó a quienes conocían la verdad, quería saber, quería estar informado, buscaba información, pero no buscaba adoración. Quería estar informado, pero no quería adorar de ninguna manera. Y es que la falsa adoración se distingue también por esto. Hombres y mujeres que lo único que buscan es eso, es saber, es conocer, es llenarse de conocimiento, pero nada más. No les interesa en lo absoluto adorar ni honrar a Dios. Y me acordaba yo, haciendo un paréntesis breve, me acordaba yo en estos días de un vecino nuestro, un vecino que aparentemente estaba interesado o está interesado en conocer de la Biblia. Tiene un negocio de una tortillería y en días recientes, cuando mi esposa iba a comprar ahí las tortillas, él sabe que somos cristianos, sabe que yo soy pastor. Y en más de una ocasión le preguntó a mi esposa, le hizo algunas preguntas respecto a la Biblia. Y bueno, yo dije, bueno, probablemente el vecino tenga interés sincero por conocer. Así que un día que pasábamos mi esposa y yo y el vecino estaba allí, me acerqué, lo saludé amablemente y le ofrecí, oiga, veo que tiene usted interés en conocer de la Biblia. Si le parece bien, si usted está de acuerdo, lo invito a mi casa y juntos podemos estudiar la Biblia y juntos podemos ver. Si usted me da el privilegio y la oportunidad, yo puedo enseñarle. Ah, sí, me dijo, sí, voy a ver. Luego, allí se quedó. Ya no volvió a preguntar. Porque es de esas personas que únicamente lo que buscan es conocimiento. Solo eso. Conocer. Pero en realidad no tienen en su corazón el deseo sincero de adorar. Algo más con respecto a la falsa adoración es que la falsa adoración se aferra al trono del yo. Yo, y primero yo y al último yo. La falsa adoración o los falsos adoradores temen perder su trono. Los falsos adoradores temen perder su comodidad. Son muchos los hombres y mujeres que no quieren rendirse ante el rey y no quieren adorarlo y honrarlo porque de ninguna manera están dispuestos a dejar su trono, a dejar su comodidad o de ninguna manera están dispuestos a dejar su pecado favorito, su pecado oculto. No quieren. Hombres y mujeres que hablan de Dios, hombres y mujeres que dicen creer en Dios, hombres y mujeres que hablan de adorar a Dios, pero en su corazón dicen, yo soy el rey. Y de aquí nadie me mueve. Hermanos, miren. Si algo nos enseña el pasaje que estamos viendo, es que no toda expresión de piedad es sincera o verdadera o auténtica. Si algo nos enseña este pasaje, es que no todos los que hablan de adorar a Dios en realidad le adoran o le honran. Si algo nos enseña este pasaje es que no todos los que buscan a Dios lo hacen sinceramente.
Repito, no toda expresión de piedad es sincera o verdadera o auténtica. Hay adoración verdadera y auténtica y sincera, pero hay adoración que es una farsa, un engaño, una mentira, una hipocresía. Hay dos tipos de personas, nada más. Dos tipos de personas. Las que se rinden al Rey de Reyes y las que se rebelan ante el Rey de Reyes. No hay más. Y muchos, lamentablemente, son los que se rebelan ante el Rey de Reyes. Y tristemente, son muchos los que se rebelan ante el Rey de Reyes, pero lo hacen bajo una máscara de piedad. Hombres y mujeres que, repito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son muchos los hombres y mujeres que buscan a Dios, repito, entre comillas, hombres y mujeres que se acercan a la Biblia, se acercan a la iglesia, se acercan a los cristianos con apariencia de piedad, de sinceridad, pero en realidad no tienen el mínimo deseo de escuchar la voz de Dios. Y mucho menos tienen la intención de obedecerlo y servirle. Lo único que quieren es conocer, lo único que quieren es saber, lo único que quieren es llenarse de conocimiento bíblico para, entre otras cosas, con la Biblia justificar sus pecados. Una falsa adoración. Son muchos los hombres y mujeres que se acercan a la iglesia, van al culto, leen la Biblia, oran, cantan, ofrendan. Todo, repito, con una apariencia de piedad, una apariencia de adoración. Y repito, de ninguna manera están dispuestos a dejar su trono, el trono del yo. Y otros, y esto también es una realidad, también buscan a Dios, se acercan a la iglesia, se acercan a los cristianos, lo hacen con apariencia de piedad, pero la intención de su corazón es hacer daño. La intención de su corazón es dividir, es destruir. Así que la pregunta a manera de aplicación, ya para terminar, es la misma de siempre. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Estás aquí hoy como cada semana? Pregunta, ¿viniste realmente a adorar a Dios? ¿O a qué viniste? ¿Puedes decir como aquellos sabios de Oriente? ¿Venimos a adorarle? ¿O dices como Herodes, yo también voy a adorarle? Pero es una mentira, una farsa. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu adoración? ¿Como la de aquellos hombres de Oriente o como la de Herodes? ¿Es real y sincera, genuina? ¿O es una mentira? ¿Una farsa? ¿Un engaño? ¿Buscas a Dios para servirle a Él o buscas a Dios para que Él te sirva a ti? ¿Buscas a Dios para adorarle y honrarle o buscas a Dios, como lamentablemente hace mucha gente, buscas a Dios únicamente para beneficiarte de Él, para tu beneficio personal? Cuando lees la Biblia, y espero que lo hagas, lo haces para escuchar la voz de Dios hablándote a ti y obedecerla, o solo para buscar información
y llenarte de conocimiento y justificar tus pecados. Hermano, lee la Biblia, léela. Y ahora que estamos comenzando el año, yo creo que es adecuado mencionar esto, ¿no? Mira, en estos primeros días del año es muy común que muchos hombres y mujeres cristianos busquen un plan de lectura bíblica para leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en un año. Eso no está mal, hazlo, pero no lo hagas únicamente para cumplir con el plan de lectura. No lo hagas únicamente para decir, ya leí la Biblia en un año. No. Léela, pero no solo la leas. Mira, hay 5 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios y las puedes enumerar y mencionar con los dedos de tu mano. Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Estas cosas tenemos que hacerlas con la palabra de Dios. Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Todo esto con un propósito: obedecer. Obedécela. Porque de nada sirve que la oigas, que la estudies, que la leas, que la medites y la memorices si no la obedeces. Obedécela. Y hablando de obediencia, ¿estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios para tu vida siempre? ¿O solo cuando la voluntad de Dios no interfiera con tus planes? Porque eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Si la voluntad de Dios interfiere con mis planes, lo siento, conmigo no cuenten. ¿Cómo es tu adoración? ¿Es real? ¿Es sincera? ¿Es genuina? ¿O es una farsa? Medítalo, piénsalo. Que Dios te muestre. A ti y a mí, que Dios nos haga ver lo que está mal en nosotros. Y nos dé un corazón sincero, que le busque de manera sincera y que le adore y le honre y le sirva de manera sincera cada día de nuestra vida. Perdón. Vamos a celebrar dentro de un momentito ya la Cena del Señor. Y para esto quiero, pues nada más brevemente mencionar lo que leímos en Mateo capítulo 2, versículo 1. La primera frase que aparece ahí en Mateo 2, versículo 1. Lo primero, con lo que empezamos: Jesús nació en Belén de Judea. Maravilloso. Maravilloso, simplemente maravilloso. Jesús nació en Belén de Judea, en una aldea pequeñita. No nació en Roma, entre emperadores y reyes, ni siquiera en Jerusalén. Nació en una aldea pequeñita. ¿Y saben lo que eso nos recuerda? Que Él, el Rey, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, a diferencia de Herodes, que no quería dejar su trono, a diferencia de muchos hombres y mujeres que no quieren dejar su trono, Él, el Rey, dejó su trono para venir a este mundo y salvar a pecadores como tú y como yo. Se humilló a sí mismo, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entre ellos estamos tú y yo. Y eso es lo que vamos a recordar.
y celebrar de manera especial con el pan y con el jugo de uva. Así que por favor pónganse de pie, vamos a cantar y después de